Nunca pensé que la vejez doliera más por dentro que por fuera. Uno espera que el cuerpo falle, que las rodillas se quejen, que la espalda grite, pero no, lo que más duele es ver cómo las personas que uno crió con amor te miran con desprecio. Mi hijo, Daniel, alguna vez fue mi orgullo. Lo vi dar sus primeros pasos, lo llevé de la mano a la escuela y fui yo quien se desveló cada noche para que nada le faltara. Pero con los años, el cariño se transformó en distancia y la distancia en desprecio. Todo cambió una tarde, durante una comida familiar. Yo, con mis 80 años, me senté en la mesa que yo mismo había comprado hacía décadas. Quería contarles una buena noticia. Había decidido organizar mis asuntos, dejar todo en orden. Pero antes de que pudiera hablar, Daniel me interrumpió con una sonrisa sarcástica. Papá, ya no hace falta que te esfuerces tanto. A esta edad, solo sirves para estorbar. Nadie en la mesa dijo una palabra. El silencio se volvió un cuchillo. Mi nieta bajó la mirada. Mi nuera fingió no haber oído, y yo solo tragué despacio, sin responder. Pero dentro de mí, algo cambió para siempre. Ese día comprendí que el respeto no se exige, se demuestra. Y si Daniel me consideraba un estorbo, iba a heredar exactamente eso, nada más que estorbo. Cuando la gente habla de la vejez, imagina descanso, pero la verdad es que la vejez es observar cómo tu mundo se achica. Tus amigos se van, tus hijos se alejan y los recuerdos se convierten en tu única compañía. Yo había pasado toda mi vida construyendo una empresa familiar, una carpintería que empezó en un garaje y terminó exportando muebles de lujo. Daniel creció entre el olor a madera y el sonido del martillo. Siempre pensé que cuando yo no pudiera seguir, él tomaría el relevo con orgullo, pero me equivoqué. Daniel no heredó mis manos, ni mi paciencia. Heredó mi apellido, sí, pero lo usó como escudo, como si el nombre García fuera una marca registrada de éxito automático. En los últimos años, había convertido la empresa en un campo de batalla. Me reemplazó en decisiones, modificó contratos, cambió la forma de tratar a los empleados, y cuando yo intentaba intervenir, me miraba como si fuera un viejo senil. Papá, déjame a mí, el mundo cambió, tus métodos son del siglo pasado, me decía, sin levantar la vista de su teléfono. Al principio, traté de entenderlo. Pensé que era parte de su deseo de modernizar, de hacer crecer el negocio, pero pronto noté algo más oscuro. Daniel ya no quería mejorar lo que construimos. Quería adueñarse de ello. Cada decisión que tomaba, cada gesto, llevaba implícito un mensaje: tú ya no importas. Y esa frase no se dice con palabras, se dice con actitudes, con puertas que ya no se abren, con reuniones a las que no te invitan, con documentos que no te muestran. Mi hijo comenzó a borrar mi nombre del presente, como si fuera una mancha en su historia. La primera vez que sentí realmente el golpe fue cuando llegué a la oficina. Una mañana cualquiera, había llevado churros para todos, como hacía desde hace años. Pero cuando intenté entrar con mi llave, no encajaba. Pensé que era un error. Fui al mostrador y le pedí a Sofía, la secretaria, que llamara a Daniel. Ah, señor García, me dijo ella incómoda. Daniel cambió el sistema de acceso. Solo él puede autorizar nuevas tarjetas. No dije nada. Solo dejé los churros sobre el mostrador y me fui caminando despacio. Esa caminata, de la oficina a mi casa, fue una de las más largas de mi vida, no por la distancia, sino por el peso. Cuando llegué, encendí la radio, me serví un café y me quedé mirando la pared. Había fotos de Daniel por todas partes. El primer día de escuela, su graduación, su boda, momentos que parecían de otra vida. Esa noche no dormí, no por tristeza, sino por claridad. Por primera vez vi a mi hijo tal como era y me hice una promesa. Nunca más lo confrontaré con ira, pero cuando me subestime, lo dejaré creer que gana. Los días siguientes fingí normalidad. Le enviaba mensajes, lo felicitaba por sus nuevas ideas. Incluso asistí a las reuniones que él me permitía, sentado al fondo, en silencio. Daniel se acostumbró rápido a mi silencio. Lo interpretó como debilidad, como resignación, y ahí empezó su error. Poco a poco comencé a mover mis piezas, sin ruido, sin confrontación. Fui al banco, revisé las cuentas que aún estaban a mi nombre, hablé con mi abogado de confianza,
un hombre leal que me había acompañado durante décadas. Le pedí discreción y le entregué una carpeta con documentos firmados y una instrucción muy clara. Esto se ejecutará solo cuando yo muera, o si mi hijo me llama estorbo frente a alguien más. El abogado levantó la mirada, sorprendido. ¿Está seguro, don Arturo? Más que nunca, le respondí. Quiero que aprenda que el respeto no se hereda, se gana. Durante meses guardé silencio. Observaba, escuchaba, hasta que llegó ese almuerzo familiar. El día que todo cambió era domingo. El olor del asado llenaba la casa. Mis nietos jugaban en el jardín y yo estaba feliz de verlos. Quise aprovechar el momento para anunciar que había terminado mis arreglos legales. No para presumir, sino para dar tranquilidad a la familia. Cuando levanté la copa, Daniel se rió. ¿Otra vez con tus papeles, papá? Deja eso ya, nadie te lo pide. Solo quiero dejar todo en orden, dije tranquilo. ¿En orden?, replicó. Si ya no haces nada, estás todo el día sentado. A esta edad solo sirves para estorbar. Sus palabras fueron cuchillos en mi pecho, pero sonreí. Sí, sonreí, porque sabía que acababa de activar algo que él nunca podría detener. Mi nuera intentó cambiar de tema. Mis nietos se quedaron quietos, y yo solo di un sorbo de vino. Esa tarde me levanté, fui a mi despacho, y marqué un número. Licenciado, dije con calma, puede proceder. ¿Está seguro, don Arturo? Mi hijo acaba de heredar exactamente lo que se merece. Colgué y sentí una paz que hacía años no sentía. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en meses no me dolió el silencio de mi casa, porque sabía que, muy pronto, ese silencio iba a hablar por mí. Iba a gritar más fuerte que cualquier palabra. Y ese fue el comienzo. El principio del fin de su arrogancia, de la lección que recordaría por el resto de su vida. La mañana después de aquel almuerzo, el sol entró por la ventana como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, algo era distinto. Había una calma serena, una certeza que solo llega cuando uno deja de esperar justicia de los demás y empieza a crear la suya propia. Ese día, mientras me servía un café, miré el reloj antiguo del comedor. Era un regalo de Daniel, de cuando todavía me veía como su ejemplo. Lo había comprado con sus primeros ahorros y me lo entregó con una sonrisa que hoy parece de otro siglo. Para que nunca olvides que todo lo que soy viene de ti, me dijo entonces. Esa frase, que en su momento me llenó de orgullo, ahora me dolía como un eco de algo que se había roto sin remedio. Tomé un sorbo, respiré profundo y sonreí, porque aunque él había cambiado, yo también. Pasaron los días y Daniel no volvió a llamarme. Supongo que en su mente la discusión del almuerzo fue una simple muestra de poder. Quizás pensó que yo había entendido mi lugar. Lo que él no sabía era que con cada palabra que pronunció había firmado su propio destino. La instrucción que di a mi abogado se puso en marcha. La empresa fue revisada, las propiedades reevaluadas y todos mis bienes transferidos a un fideicomiso especial con un nombre que solo yo conocía, Proyecto Raíces, un nombre simbólico, porque las raíces son invisibles, pero sostienen todo. En ese fideicomiso establecí algo muy simple. Cuando yo muriera, Daniel solo podría acceder a mis bienes si demostraba haber cuidado de mí durante los últimos años de mi vida. Y ese cuidado no era simbólico, debía visitarme, ayudarme con mis tratamientos, hablar conmigo, hacerme compañía, todo documentado, todo registrado. Si no lo hacía, la herencia pasaría automáticamente a una fundación que yo mismo había creado para jóvenes artesanos. Era justo, porque la herencia no debía ser un premio, sino un legado, y el que no cuida las raíces no merece los frutos. Durante los meses siguientes, Daniel siguió con su vida. Vi sus publicaciones en redes, viajes, reuniones, fiestas. En ninguna aparecía yo el estorbo. Y cada vez que veía una de esas fotos, me recordaba que no había tristeza en mi decisión, sino aprendizaje. Mi silencio ya no era resignación, era estrategia. Una tarde decidí visitarlo sin avisar. Llegué a su casa, una enorme propiedad con muros altos, portón eléctrico y cámaras por todos lados. Cuando la puerta se abrió, fue su esposa, Lucía, quien me recibió. «Don Arturo, qué sorpresa», dijo algo incómoda.
Solo vine a saludar, no quiero molestar. Lucía me dejó pasar al jardín. Daniel estaba hablando por teléfono, en voz alta, dando órdenes a alguien. Cuando me vio, frunció el ceño. «Papá, podrías haber llamado antes», me dijo sin siquiera colgar. «Solo quería ver cómo estabas, hijo». «Estoy bien, como puedes ver, pero estoy ocupado», asentí despacio. «Claro, no te quito tiempo. Solo quería traerte esto». Le entregué una pequeña caja de madera tallada con mis iniciales grabadas. «La hice hace años. Pensé que te gustaría tenerla». La miró con desdén. «No tengo dónde poner estas cosas, papá. Ya sabes que Lucía no quiere más trastos viejos en la casa». Lucía bajó la mirada, sin decir palabra. Yo sonreí. «Entonces, guárdala por si algún día cambias de opinión». La dejé sobre la mesa y me fui. Mientras caminaba hacia el portón, escuché cómo Daniel decía: «A veces pienso que papá ya no está del todo bien. No entiende que su tiempo pasó». No respondí, pero esa frase fue la confirmación de que había hecho bien, porque un hijo que desprecia su origen inevitablemente termina perdiéndose. Los meses pasaron y yo seguí mi vida en silencio. Recuperé mi viejo taller, el que había quedado abandonado detrás de la casa. A mis 80 años, volver a trabajar la madera fue como volver a respirar. Mis manos temblaban un poco, sí, pero todavía sabían lo que hacían. Cada mueble que tallaba tenía un propósito. Llenar el vacío con propósito, no con dolor. Un día, un joven del barrio llamado Mateo me vio trabajando y se acercó. «¿Usted hacía muebles?» «Los sigo haciendo, muchacho. ¿Quieres aprender?». Y así comenzó algo que no esperaba. Un pequeño grupo de jóvenes venía cada semana a aprender carpintería conmigo. No buscaban dinero, sino oficio. Y en ellos vi lo que Daniel había perdido: humildad. En poco tiempo el taller volvió a llenarse de vida, de risas, de olor a madera nueva. Yo les enseñaba a lijar, a medir, a escuchar el sonido de la madera cuando está lista. Ellos me enseñaban que el legado no siempre pasa por la sangre. Y mientras tanto, el fideicomiso crecía. Proyecto Raíces comenzaba a financiar becas, herramientas, materiales. Sin que Daniel lo supiera, su supuesto estorbo estaba levantando algo mucho más grande que una empresa, una herencia de verdad. Un día, mi abogado me llamó. «Don Arturo, su hijo está intentando vender acciones que ya no le pertenecen». Lo imaginé. Dije tranquilo: «Déjelo hacer». Y lo dejé, porque sabía que tarde o temprano él descubriría la verdad. Y cuando lo hiciera, sería demasiado tarde. Semanas después, Daniel llegó a mi casa. No venía solo, traía papeles y su tono era frío. «Papá, necesito que firmes unos documentos. Son solo trámites legales». «¿Qué tipo de trámites?» «Actualizaciones. Nada importante». Tomé los papeles, los leí con calma. Eran transferencias. Pretendía que yo cediera mis derechos sobre propiedades que ya no estaban a su nombre. Lo miré a los ojos. «Hijo, ¿me estás pidiendo que firme sin leer?» «Papá, confía en mí, es solo un formalismo». «Ah, como cuando cambiaste la cerradura de la empresa. También fue un formalismo, ¿no?». Su rostro se tensó. «Eso fue diferente». «No tanto, Daniel. Solo que antes creías tener el control». Le devolví los papeles, sin firmar. «Cuando aprendas a hablarme como a un hombre, tal vez podamos discutir negocios, pero no hoy», salió enfurecido. Lucía, que lo esperaba en el auto, bajó el vidrio. «Perdónelo, don Arturo. A veces no sabe lo que dice». «No te preocupes, hija», le respondí. «Hay lecciones que la vida enseña mejor que un padre». Esa noche, mientras guardaba los documentos en mi escritorio, sentí algo curioso. No rencor, no satisfacción, sino una paz silenciosa, porque ya no tenía que demostrar nada. La verdad, como la madera buena, se sostiene sola. Pasaron algunos meses. Daniel apenas me llamaba. Solo lo hacía cuando necesitaba algo: dinero, contactos, influencia. Yo respondía con cortesía, pero nunca con debilidad. Y entonces un día recibí una invitación. Era de la empresa, celebración del 40 aniversario de García & Hijos. Curioso nombre, pensé. Después de todo, hacía tiempo que el Hijos se había borrado en su mente. Aún así, decidí ir. La noche de la fiesta, me vestí con mi mejor traje. Lucía me había llamado para confirmarme que me esperaban en la mesa principal. Cuando llegué, el salón estaba lleno de luces, música, copas de vino
y aplausos. Daniel estaba en el escenario, recibiendo reconocimientos, hablando de visión, de liderazgo, de futuro, y en cada palabra olvidaba decir gracias. Me senté al fondo, nadie me notó, y así quería que fuera. Cuando terminó su discurso, se acercó un periodista y le preguntó, ¿cuál considera que ha sido la clave del éxito de la empresa? Y él respondió, la innovación. Dejar atrás lo obsoleto, renovar lo que ya no sirve. Yo bajé la mirada y sonreí. Obsoleto. Esa palabra era su manera de borrar mi existencia. Pero lo que él no sabía era que esa misma semana su éxito estaba a punto de caerse como un castillo de naipes, porque el fideicomiso ya había comenzado a mover sus piezas, y muy pronto Daniel descubriría que todo lo que creía suyo nunca lo fue realmente. Esa noche, cuando regresé a casa, me senté frente al espejo. Vi mi reflejo, las arrugas, las manos gastadas, el cabello gris, y me di cuenta de algo que pocos comprenden. El verdadero poder no está en la juventud, sino en la experiencia. El que sabe esperar, gana. Encendí una vela, miré el taller vacío y murmuré, paciencia, Arturo. El árbol que no cuida sus raíces, pronto cae solo. Y mientras el fuego de la vela temblaba, supe que la caída de Daniel ya había comenzado. Solo era cuestión de tiempo. El silencio, qué arma tan poderosa cuando se aprende a usar. Durante años lo usé como refugio, una forma de no discutir, de evitar el dolor. Pero ahora, el silencio era mi estrategia, mi escudo y mi espada al mismo tiempo. Daniel no entendía que cuando un hombre calla, no siempre es por miedo. A veces es porque ya ha empezado a actuar. Después de aquella fiesta, donde él se proclamó como el renovador de la empresa, el aire comenzó a cambiar. Las cosas, que parecían sólidas, empezaron a moverse sin que él lo notara. Pequeños detalles imperceptibles para alguien tan ocupado en su propio reflejo. Mi abogado me informaba con precisión las acciones, las propiedades, las licencias comerciales. Todo lo que Daniel creía dominar estaba siendo examinado por el fideicomiso. No para quitárselo directamente, sino para dejar al descubierto lo que él nunca se había molestado en entender. Nada de eso le pertenecía realmente. Un lunes cualquiera, Daniel recibió una notificación bancaria. Sus cuentas personales habían sido congeladas temporalmente. Pensó que era un error, algo burocrático. Llamó al banco, gritó, exigió respuestas. Cuando colgó, me llamó a mí. Papá, ¿hiciste algo con las cuentas de la empresa? No, hijo. ¿Por qué lo preguntas? Porque acabo de enterarme de que todo está detenido. No puedo mover dinero. Y me dicen que tú estás involucrado. Eso debe ser un error administrativo, respondí con calma. Pero, si quieres, puedo hablar con mi abogado. Su voz sonaba nerviosa. Sí, hazlo. Diles que desbloqueen todo. Esto me está haciendo perder tiempo y dinero. Claro, dije despacio. Pero recuerda algo, Daniel. El tiempo es lo único que no se puede recuperar. A veces, lo que perdemos por orgullo no vuelve. Colgó sin responder, y yo sonreí. No por maldad, sino porque finalmente estaba experimentando la consecuencia de sus propias decisiones. Durante las semanas siguientes, Daniel trató de resolver su problema, sin éxito. Mientras tanto, yo seguía con mis clases en el taller. Los jóvenes artesanos crecían en número y talento. Mateo, el primero que llegó, ya tallaba mejor que muchos profesionales. Cada vez que veía su dedicación, me preguntaba cómo algo tan sencillo como el respeto podía construir tanto, y cómo la arrogancia podía destruirlo todo. Una tarde, Mateo me dijo, «Don Arturo, mi abuelo siempre dice que el que olvida de dónde viene pierde el camino. Tu abuelo es un sabio». Le respondí sonriendo. Ojalá todos recordaran eso a tiempo. Pocos días después, Daniel apareció en mi casa sin avisar. No tocó el timbre, entró directamente. Su rostro estaba rojo, la camisa arrugada, el cabello desordenado. «Papá, ¿qué demonios hiciste? ¿A qué te refieres?» «A todo. El banco dice que las cuentas están a nombre de una fundación. ¡Mi empresa! ¡Mi dinero!» «No, Daniel», dije con voz tranquila. «No era tu empresa, era nuestra.
Y la fundación no es nueva, es algo que preparé hace años, cuando todavía creías en el trabajo y no en el poder. ¿Me estás castigando? No, hijo, me estoy protegiendo, y protegiendo lo que construí de tus decisiones impulsivas. Daniel se dejó caer en el sofá, incrédulo. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? Aprender, le respondí sin titubear. Aprender lo que significa responsabilidad. Se levantó bruscamente. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Precisamente por eso lo hago. Su silencio fue denso. Me miró con furia y luego salió dando un portazo. El sonido resonó en toda la casa, pero a mí no me movió ni un músculo, porque ya no era un grito. Era un eco de su propio orgullo rompiéndose. Esa noche, cuando me senté a cenar, recordé algo que mi padre me dijo cuando yo tenía la edad de Daniel. El orgullo es como una sierra mal afilada. Corta poco, pero daña mucho. ¿Cuánta razón tenía? Los días siguientes fueron una tormenta para Daniel. Los proveedores comenzaron a exigir pagos, los socios a pedir explicaciones, los empleados a murmurar, y por primera vez el gran visionario se quedó sin respuestas. Yo no interferí, no levanté el teléfono, no fui a su oficina, no lo humillé ni lo consolé. Solo esperé. El silencio, una vez más, hizo su trabajo. Una mañana, mientras lijaba un trozo de madera, Lucía apareció en el taller. Sus ojos estaban hinchados. Había estado llorando. Don Arturo, perdone que venga así. No sé a quién más acudir. Daniel está fuera de sí. No duerme, no come, no habla con nadie. Dejé la herramienta sobre la mesa. ¿Y tú cómo estás? Confundida. Él no me cuenta nada, pero sé que algo grave pasa. Dice que usted lo traicionó. No, hija, no lo traicioné. Solo le di la oportunidad de mirar lo que realmente valía. Lucía se quedó en silencio. Yo siempre le dije que lo escuchara más, que lo respetara. Pero el orgullo es un veneno lento, Lucía. Nadie puede obligar a otro a curarse. Le ofrecí una silla. Y durante unos minutos no hablamos más. Solo se escuchaba el crujir de la madera. Antes de irse, me miró con tristeza. No sé si lo entiende, don Arturo, pero usted sigue siendo su ejemplo. Aunque no lo diga, todo lo que hace lo mide con usted. Lo sé, le respondí. Por eso sé que un día va a entender, pero aún no. Los meses pasaron. Daniel empezó a vender cosas personales para sostener su estilo de vida. Su casa, sus autos, todo comenzó a desaparecer poco a poco. Mientras tanto, la fundación crecía. Proyecto Raíces fue mencionada en el periódico por su labor social. Y cuando leí el artículo, vi algo que me hizo sonreír. El periodista escribió que el fundador era un hombre mayor que cree que la mejor herencia no es el dinero, sino la enseñanza. No mencionó mi nombre y me alegró, porque no buscaba reconocimiento, solo justicia. Un día recibí una carta. Era de Daniel, no una carta elegante, sino escrita a mano, con letra apresurada. Decía: papá, no sé cómo llegamos a esto. Siento que todo se me escapa de las manos. Tal vez me equivoqué, tal vez no supe entenderte, pero si todo esto fue una prueba, ya la aprendí. Solo quiero hablar, no como socios, como padre e hijo. Me quedé mirando esas líneas mucho tiempo. Había en ellas algo nuevo, vulnerabilidad. Y aunque una parte de mí quería recibirlo con los brazos abiertos, otra sabía que no era momento de hacerlo fácil. Le respondí con una nota breve: hijo, las puertas de mi casa siempre estarán abiertas, pero entrar no es lo mismo que pertenecer. Ven cuando estés listo para escuchar, no para discutir. Pasaron 3 semanas, ninguna llamada, ningún mensaje, hasta que, un día de lluvia, escuché el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba él, mojado, cansado, sin corbata, con los ojos rojos. No el empresario, no el hombre de traje, solo mi hijo. Papá, dijo apenas audible. Pasa, Daniel. Nos sentamos en silencio. El sonido de la lluvia llenaba el vacío entre nosotros. Por primera vez en años, no había reproches. Solo un silencio diferente. Un silencio que no hería, sino que curaba. No vengo a pedir dinero, dijo de repente. Vengo a pedir perdón. No respondí. Lo dejé hablar. Fui un idiota. Pensé que sabía más que tú. Quise demostrar que no te necesitaba. Pero cuando uno se queda sin nada, entiende que lo que valía no eran las cosas, sino las personas. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y qué quieres hacer ahora?
Pregunté. Aprender, dijo con voz firme. Aprender de nuevo, si todavía me dejas. Me levanté, caminé hacia el taller y abrí una caja vieja, la misma que le había dado meses atrás y que él había rechazado. Se la entregué. ¿La recuerdas? Sí, susurró. Pensé que la había perdido. Nunca la perdiste. Solo la dejaste esperando. La abrió con cuidado. Dentro había una nota escrita hacía años. Cuando el orgullo te haga sentir más grande que tus raíces, recuerda que hasta el árbol más alto depende del suelo que lo sostiene. Daniel comenzó a llorar, y yo también, porque a veces el perdón no se dice, se siente. Aquella noche hablamos durante horas. De su infancia, de la empresa, de mis errores también, porque yo no era un santo. También había cometido fallas, y al reconocerlo, entendí que el silencio que había usado como arma ahora podía ser puente. El tiempo, sin embargo, tenía su propio plan. Daniel quería reparar, reconstruir, volver a empezar, pero el daño estaba hecho. Los socios lo habían desplazado, las cuentas seguían bloqueadas, y el mundo que había construido sobre la soberbia se había desmoronado. Aún así, yo no lo abandoné, no porque lo mereciera, sino porque era mi hijo. Y aunque el destino había sido duro, todavía quedaba algo más que enseñarle, que la redención también es una forma de herencia. Esa noche, mientras él dormía en el sofá, lo observé en silencio. Su rostro, por primera vez en mucho tiempo, parecía en paz. Y pensé, tal vez por fin entendió. Pero la vida no da treguas tan fácilmente. Al día siguiente, un golpe de realidad lo esperaba. Un correo del banco, un documento olvidado, una revelación inesperada. Porque aunque Daniel había cambiado, aún debía enfrentarse a las consecuencias finales de su pasado. Y eso lo descubriría muy pronto. Después de aquella noche en la que mi hijo me gritó que solo servía para estorbar, el silencio se instaló en mi casa como un huésped indeseado. No se oían ya las risas de los nietos, ni el sonido de los platos al mediodía. Todo era quietud. El reloj del comedor marcaba cada segundo como si se burlara de mí, recordándome que el tiempo pasaba, pero la herida seguía igual de abierta. Durante semanas no supe nada de Daniel. Se marchó sin mirar atrás. Su ausencia era un eco doloroso en cada rincón. Yo intentaba convencerme de que lo mejor era dejarlo ir, pero en el fondo me dolía aceptar que aquel muchacho arrogante era el mismo niño que corría hacia mí con dibujos mal hechos y los ojos llenos de orgullo. Me preguntaba una y otra vez en qué momento se había roto el lazo entre nosotros. No había respuesta, solo quedaba un cansancio silencioso, una mezcla de tristeza y rabia contenida. Empecé a notar que algunos parientes, que antes me visitaban con frecuencia, ahora apenas cruzaban la puerta. Había rumores, comentarios velados. El viejo se está quedando sin cabeza, decían. Daniel va a quedarse con todo, al fin y al cabo el padre ya no sirve. Mientras todos hablaban, nadie preguntaba cómo estaba yo. Nadie quería escuchar mi versión, solo la del hijo triunfador que sabía manipular las apariencias. Una tarde, me senté en el porche, mirando el jardín que tanto me había costado mantener. Las flores marchitas parecían un reflejo de lo que sentía por dentro. Fue entonces cuando vi a Daniel llegar, no con remordimiento, sino con la frialdad de quien viene a cerrar un trato, no a ver a un padre. Vengo por los papeles, dijo sin saludar mirando alrededor con desdén. Mamá decía que tú guardabas todo aquí y necesito poner en orden los títulos de la empresa. Lo observé con calma, intentando no mostrar la furia que hervía en mi pecho. ¿Papeles?, repetí, fingiendo ingenuidad. ¿Ahora sí recuerdas que existo? Él suspiró, molesto. No hagas esto, viejo. No te pongas sentimental. Tú sabes que ya no puedes manejar los negocios. Es mejor que me los entregues. Sus palabras eran como cuchillos afilados. Me miraba como si yo fuera un obstáculo, un mueble viejo al que hay que sacar del camino. Respiré hondo. Me levanté con lentitud y caminé hacia el estudio. Saqué una carpeta gruesa, la puse sobre la mesa y la empujé hacia él. Ahí tienes lo que tanto buscas. Él la tomó con rapidez, sin siquiera agradecer. Ni una mirada de gratitud, ni una palabra amable. Pero no se dio cuenta de algo. Lo que había en esa carpeta no eran los documentos que creía. Eran copias viejas, sin valor alguno.
Los originales estaban bajo resguardo, lejos de sus manos impacientes. Mientras salía, me lanzó una última frase, tan fría como su mirada. No te preocupes, papá. Pronto tendrás tiempo para descansar. Yo me ocuparé de todo. Y se fue, dejando tras de sí un silencio aún más pesado que antes. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa vacía, tocando las paredes, recordando cada momento vivido allí. Sentí la soledad como un manto húmedo cubriéndome el cuerpo. Pero también sentí algo más, una chispa de determinación. Si mi hijo creía que podía tratarme como un estorbo, estaba a punto de descubrir que los viejos también saben jugar en silencio y que la experiencia es un arma más poderosa que la juventud arrogante. Empecé a planear, no por venganza inmediata, sino por justicia. Comencé a organizar mis papeles reales, a contactar personas en las que aún confiaba, a dejar todo preparado. Si Daniel quería demostrar que yo era un estorbo, le demostraría que incluso los estorbos pueden mover piezas que cambian el juego entero. El orgullo que había en mis manos temblorosas no era el de un anciano vencido, sino el de un hombre que había sido subestimado una vez más y que ahora estaba listo para que el mundo recordara su nombre. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. Daniel no volvió a aparecer y el silencio que antes dolía se convirtió en mi aliado. Me daba tiempo para pensar, planear, recordar. Había pasado mi vida construyendo todo lo que él ahora quería destruir. Cada ladrillo, cada contrato, cada decisión llevaba mis huellas. No podía permitir que un hijo cegado por la codicia lo pisoteara. No después de todo lo que había hecho para levantar esa empresa, para que él tuviera un futuro mejor que el mío. Una mañana, mientras tomaba café en el viejo balcón de madera, recibí una llamada. Era Sofía, una abogada de confianza y amiga de mi difunta esposa. Siempre había tenido una mirada perspicaz y una voz que inspiraba calma. Don Ernesto, me dijo, recibí su mensaje. ¿Está seguro de lo que quiere hacer? Más que nunca, respondí con firmeza. Quiero que todo quede en regla, pero con condiciones. Ella vino esa misma tarde. Revisamos documentos, redactamos nuevas cláusulas y actualizamos testamentos. Yo le pedí algo muy claro. Daniel no recibiría nada que pudiera destruir con sus propias manos. Si quería heredar, tendría que demostrar que aún quedaba humanidad en él. Firmé cada hoja con una mezcla de tristeza y alivio. No era fácil aceptar que debía proteger mi legado de mi propio hijo, pero a veces el amor también se demuestra poniendo límites. Pasaron los días y empecé a notar algo curioso. Algunos de los viejos socios de la empresa comenzaron a buscarme. Querían saber por qué me había retirado. ¿Por qué Daniel había tomado el mando con tanta prisa? Me contaron que había hecho movimientos extraños, vendido activos, despedido empleados leales, todo con una frialdad que solo alguien sin raíces podría tener. Fue entonces cuando comprendí. Daniel no solo había perdido el respeto, había perdido la esencia de lo que alguna vez lo hizo humano. Una tarde lo cité en la casa. Quería verlo frente a frente, sin intermediarios, sin abogados. Necesitamos hablar, le dije por teléfono. Su voz sonó cansada, pero arrogante como siempre. ¿Otra vez con tus sermones, viejo? Está bien, pero que sea rápido. Llegó con su traje caro y ese perfume que parecía anunciar su presencia antes que sus palabras. ¿Qué quieres?, me preguntó apenas cruzó la puerta. Lo observé con calma. El mismo rostro, los mismos ojos, pero tan vacíos. Solo quería saber si alguna vez vas a mirar a tu alrededor y darte cuenta de lo que estás haciendo, le dije con voz firme. No te pido amor, Daniel, solo respeto. Él rió, una risa seca, burlona. ¿Respeto? El respeto se gana, papá, y tú lo perdiste hace tiempo. Aquella frase me golpeó más de lo que quise admitir, pero no mostré debilidad. Me limité a observarlo, sabiendo que el verdadero golpe aún no había llegado. Entonces no tengo nada más que decirte, respondí con una calma que lo desconcertó. Puedes irte. Él sonrió, confiado, pensando que había ganado. Pero antes de salir, lo detuve. Ah, y Daniel,
Dentro de unos días recibirás noticias del notario. Asegúrate de estar disponible. Su rostro cambió por un instante. Lo noté. Una sombra cruzó su mirada, aunque intentó ocultarla. Luego se marchó sin despedirse. Pasaron 3 días. Yo esperé con paciencia. Sabía que el momento llegaría, y llegó. El notario lo convocó en la oficina central, junto con algunos familiares y socios. La lectura del testamento sería pública, tal como lo había solicitado. Daniel llegó altivo, con la seguridad de quien ya se siente dueño de todo. Saludó con una sonrisa forzada, pero apenas pudo mantenerla cuando el notario comenzó a leer. Declaro que mi hijo Daniel no heredará las propiedades ni los activos principales, pues su comportamiento ha demostrado falta de responsabilidad y respeto. Sin embargo, recibirá lo que ha demostrado ser para los demás un estorbo. Por tanto, le dejo en herencia el galpón abandonado en las afueras, lleno de materiales viejos y muebles rotos. Que aprenda allí el valor de reconstruir antes de destruir. El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Solo se oía el roce del papel al pasar de mano en mano. Daniel, pálido, se levantó de golpe. «Esto es una broma, ¿verdad? No puedes hacerme esto». El notario levantó la vista con serenidad. «Todo está en regla, señor. Su padre ha sido muy claro». Él me miró con rabia, con esos ojos llenos de orgullo herido. «Viejo loco, arruinaste mi vida». «No, Daniel», le dije con calma. «Tú la arruinaste solo. Yo solo te mostré el espejo». Salí de aquella sala con la frente en alto. No sentí placer, sino paz. La justicia no siempre se grita, a veces se susurra. Desde entonces, nunca más volvió a buscarme. Supe que había intentado vender aquel galpón, pero nadie lo quiso. Al final, tuvo que trabajar en él, reparando muebles para sobrevivir. Irónico, ¿no? Heredó exactamente lo que decía que yo era, un estorbo. Y yo, por mi parte, seguí viviendo con dignidad. No tenía la fuerza de antes, pero tenía algo mucho más poderoso: la tranquilidad de haber puesto cada cosa en su lugar. La vida me había enseñado que el verdadero poder no está en los bienes, sino en el respeto, y que cuando uno actúa con paciencia, incluso el tiempo se pone de tu lado. A veces miro el horizonte desde el mismo porche donde antes lloraba y pienso que tal vez mi hijo algún día entenderá, tal vez, pero si no lo hace, al menos sabrá que su padre no fue débil, ni inútil, ni un estorbo. Fue un hombre que supo esperar el momento justo para enseñar la lección más dura, que la ingratitud siempre se cobra y que el desprecio es la semilla más amarga que uno puede sembrar. El día después de la lectura del testamento, Daniel desapareció. No hubo llamadas, ni mensajes, ni visitas inesperadas. Solo el rumor, el eco de su furia corriendo por los pasillos de la empresa que ya no era suya. Los socios, los mismos que antes lo aplaudían y lo seguían como si fuera un rey joven y ambicioso, ahora se mantenían a distancia. Algunos lo evitaban, otros fingían no haberlo conocido tan bien. Así son los aliados de conveniencia, se evaporan con el primer viento en contra. Yo no me alegré. No era lo que buscaba. Había querido enseñarle una lección, no destruirlo. Pero el destino, cuando se cansa de las injusticias, actúa con precisión quirúrgica. Semanas después, un viejo amigo, Julio, vino a visitarme. Había trabajado muchos años conmigo y seguía teniendo contacto con la gente de la empresa. «Ernesto», me dijo mientras encendía un cigarrillo en el porche, «tu hijo está pasando por un mal momento. Vendió el coche. Se mudó a un apartamento pequeño y anda buscando trabajo». Bajé la mirada, en silencio. No sentí satisfacción, sino un nudo en el pecho. «Lo sé», respondí con voz baja, «pero aún no ha tocado fondo, y mientras no lo haga, no entenderá nada». Durante meses, lo observé desde lejos. A través de conocidos, supe que había intentado demandarme, pero los abogados le dijeron que todo estaba perfectamente legal. También supe que había visitado el galpón que heredó y que al principio lo despreciaba, pero con el tiempo empezó a limpiarlo, a reparar lo que podía. Irónico, el hombre que despreciaba ensuciarse las manos ahora vivía del trabajo manual. Una tarde decidí ir a verlo, no para humillarlo,
sino para observarlo con mis propios ojos. El galpón estaba a las afueras de la ciudad, en un terreno que una vez usamos como depósito. Cuando llegué, el sol caía y el aire olía a madera vieja y aceite. Allí estaba él, con las mangas arremangadas y la cara sudada, lijando una mesa rota. No me vio llegar. Lo observé en silencio, y por un instante vi algo que hacía años no veía en su rostro: concentración, humildad, cansancio real. Veo que al fin encontraste algo útil que hacer, dije suavemente. Daniel levantó la cabeza, sorprendido. Su expresión cambió varias veces en segundos, del orgullo al enojo, del enojo al cansancio y finalmente al silencio. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Solo vine a ver si el estorbo estaba bien instalado. Él suspiró. No contestó enseguida. Luego dejó la herramienta sobre la mesa y se sentó. Tenías razón, dijo finalmente sin mirarme. Lo arruiné todo. Creí que podía hacerlo mejor que tú, que era más inteligente, pero no sabía nada. Sus palabras me dolieron, pero también me liberaron. No era necesario que lo perdieras todo para entenderlo, respondí, pero al menos aprendiste. Él levantó la vista, con los ojos húmedos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me dejaste solo? Me quedé callado unos segundos, mirando el polvo de madera que flotaba en el aire. ¿Por qué un hombre no aprende el valor del respeto si no siente primero la soledad que deja el desprecio? Yo no podía salvarte de eso, solo podías hacerlo tú. El silencio volvió a llenar el galpón. Solo se oía el sonido del viento golpeando las láminas de metal. Daniel bajó la cabeza y asintió lentamente. Creí que me odiabas, susurró. No, hijo. Si te hubiera odiado, te habría dejado heredar todo. Así te habrías perdido para siempre. Aquella frase lo quebró. Lo vi llorar por primera vez en muchos años. Lágrimas de un hombre que al fin se da cuenta del daño que causó. Nos quedamos ahí, sin hablar más. Solo el ruido del martillo golpeando madera volvió a llenar el espacio, como si el sonido fuera una forma de perdón. Durante las semanas siguientes, empecé a visitarlo con frecuencia, sin hablar mucho, sin consejos, solo ayudando. Le mostraba cómo ajustar un mueble, cómo restaurar una puerta, cómo usar la paciencia para crear algo duradero. A veces discutíamos, claro, éramos demasiado parecidos, pero esa tensión se volvió parte del proceso. Era el idioma que conocíamos, el del trabajo silencioso, el de las manos en lugar de las palabras. Poco a poco, el galpón fue transformándose. Las paredes antes descascaradas ahora estaban pintadas. Los muebles reparados se acumulaban en una esquina y Daniel comenzó a venderlos. Una tarde, una mujer entró y compró una mesa por un buen precio. Fue la primera venta del negocio que él mismo había construido con sus manos. Vi en sus ojos algo que había olvidado. Orgullo, pero del sano. Al final del día, mientras contaba el dinero, se volvió hacia mí. ¿Sabes algo, viejo? Creo que ya entiendo por qué lo hiciste. ¿Ah, sí?, pregunté sonriendo. ¿Y por qué fue? Porque querías que aprendiera a heredar lo que realmente importa, no el dinero, sino la capacidad de hacerlo valer. Me reí por primera vez en mucho tiempo. Tardaste, pero llegaste. Eso es lo que cuenta. Desde entonces el galpón dejó de ser un castigo. Se convirtió en su redención, en un espacio donde el hijo que despreciaba el trabajo descubrió el valor de crear. Y yo, el padre que había sido llamado estorbo, volví a tener un propósito: ver renacer lo que creía perdido. Los días se volvieron más ligeros. El dolor se fue transformando en paz. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que cuando llegue mi hora no partiré con rencor, porque el hijo que un día me humilló ahora me mira con respeto. Y eso, para un padre, vale más que cualquier herencia. Con el paso de los meses, el galpón se transformó en un pequeño taller artesanal. Daniel lo bautizó con un nombre que me dejó sin palabras: La Mano del Padre. Cuando vi el cartel colgado en la entrada, tallado en madera con precisión y cuidado, sentí una punzada en el pecho, mezcla de orgullo y nostalgia. No dije nada, solo lo observé en silencio, mientras él sonreía, quizás esperando mi aprobación. No quería ponerle mi nombre, me explicó. Todo lo que estoy haciendo ahora tiene tus huellas. Tú me enseñaste más en estos meses que en toda mi vida. Yo solo te mostré lo que ya sabías, Daniel.
respondí con voz suave. Solo necesitabas recordarlo. A partir de entonces, el taller comenzó a ganar reconocimiento. Los vecinos del barrio, curiosos al principio, se convirtieron en clientes fieles. Las piezas que Daniel creaba tenían algo especial. No eran solo muebles. Eran historias de redención talladas en madera. Y aunque el dinero no abundaba, la paz sí, y eso valía mucho más. Cierto día, un periódico local publicó un reportaje sobre el taller. La periodista, una joven entusiasta, entrevistó a Daniel y a algunos clientes. Cuando el artículo salió, el titular decía: «De heredero caído a artesano del alma». El hijo que aprendió el valor del trabajo honesto. Recuerdo haber leído esa frase una y otra vez, con los ojos húmedos. Nunca imaginé que ese joven altivo, que una vez me llamó estorbo, algún día sería recordado por su humildad. Con el éxito modesto pero constante, empezaron a llegar pedidos de fuera de la ciudad. Daniel trabajaba sin descanso. Su mirada, antes fría, ahora tenía brillo. El brillo de quien se siente en paz con lo que hace. A veces lo encontraba observando las manos llenas de cortes y callos. Antes se habría quejado de arruinarse la piel, pero ahora las miraba con orgullo, como si cada cicatriz fuera un trofeo. Una tarde, mientras compartíamos mate en la sombra del taller, me dijo algo que nunca olvidaré. «Papá, quiero devolverte el apellido. Quiero limpiar el nombre que ensucié. Tu apellido nunca perdió su valor, hijo. Solo necesitaba que tú recordaras su peso». Sin embargo, Daniel no hablaba en sentido simbólico. Semanas después, organizó un evento en el pueblo. Una exposición donde mostraría sus piezas y contaría su historia. No me lo dijo directamente, pero yo lo supe. Era su manera de pedir perdón, no solo a mí, sino también a todos los que alguna vez lo vieron caer. El día del evento, el lugar estaba lleno. Gente del pueblo, antiguos socios, periodistas. En una esquina, discretamente, me senté a observar. Cuando Daniel subió al pequeño escenario, noté un leve temblor en sus manos. Tomó aire y comenzó a hablar. Hace un tiempo, fui un hombre arrogante. Creí que el éxito y el dinero me daban valor, y en mi soberbia, desprecié al único hombre que siempre creyó en mí, mi padre. El silencio en la sala era absoluto. Le dije cosas imperdonables. Lo humillé y lo abandoné. Y cuando la vida me quitó todo, él fue el único que no me dio la espalda, no con palabras dulces, sino con una lección que cambió mi vida. Su voz se quebró. Algunos asistentes lo miraban con lágrimas en los ojos. Hoy este taller, La Mano del Padre, no es solo un negocio. Es mi manera de honrar lo que heredé, su paciencia, su fuerza y su fe en mí. Incluso cuando no lo merecía, sentí un nudo en la garganta. Nunca imaginé que escucharía esas palabras. Cuando terminó, el público aplaudió de pie, pero yo no aplaudí. Solo me levanté y caminé hacia él. Nos miramos. No hizo falta decir nada. Nos abrazamos como no lo hacíamos desde hacía años. Fue un abrazo largo, sincero, el tipo de abrazo que no necesita explicaciones. Después del evento, Daniel se acercó y me susurró: «Si pudiera volver atrás, cambiaría todo». «No», le respondí. «Si cambiaras algo, quizás no serías el hombre que eres ahora». Esa noche, cuando llegué a casa, me senté frente a la vieja chimenea y recordé la primera vez que lo sostuve en brazos. Pensé en todo lo que había pasado, los gritos, el orgullo, el silencio, la caída y ahora la redención. Entendí que la vida, con su dureza, a veces nos arranca todo solo para enseñarnos a reconstruir desde lo esencial. Ya no era el padre humillado ni el viejo estorbo. Era el hombre que había visto florecer algo que creía marchito, y en silencio agradecí por haber tenido la fuerza de esperar. Porque a veces el amor verdadero no se demuestra abrazando, sino dejando que el otro se pierda, para que aprenda a encontrarse solo. Nunca había sentido el tiempo tan lento como en esos meses. Cada mañana el silencio de la casa se hacía más pesado. Los relojes parecían burlarse de mí con su tic-tac constante, recordándome que mi vida se estaba deteniendo, que lo que antes tenía sentido ahora se disolvía en la nada. Las voces que solían llenar el comedor, las risas, las discusiones, los consejos, los planes, se habían desvanecido. Mi hijo ya no me llamaba, ni siquiera por compromiso. Y lo más doloroso
era saber que no era por olvido, sino por decisión. A veces me quedaba mirando el jardín desde la ventana, ese mismo jardín donde él jugaba de niño, donde una vez me pidió ayuda para construir su primera cometa. Recordaba cómo corría con ella, riendo, gritando: «¡Mira, papá, está volando!». Yo lo miraba con el corazón lleno, sin imaginar que un día esas mismas manos que sostenían la cuerda de su cometa serían las que me soltarían a mí, dejándome caer. Intenté escribirle una carta. Quería explicarle que la vida no se trata solo de lo que uno gana, sino de lo que uno da. Pero rompí la hoja a la mitad. No tenía caso. Él ya no era aquel niño que buscaba mi aprobación. Ahora era un hombre endurecido por su orgullo, y mis palabras solo serían más ruido en su mundo de ambición. El dolor me consumía, sí, pero también me estaba dando una claridad que nunca había tenido. Comprendí que a veces el amor también necesita distancia, que hay momentos en los que uno debe dejar que la vida hable por sí sola, que el tiempo enseñe lo que las palabras no pueden. Fue entonces cuando decidí cambiar algo dentro de mí. Si mi hijo creía que yo solo servía para estorbar, entonces demostraría que incluso un estorbo puede levantarse. Empecé por reconstruir mi rutina. Volví a caminar cada mañana. Cuidé de mis plantas, de mi salud, de mi mente. Dejé de esperar una llamada que no llegaría y comencé a disfrutar del simple hecho de seguir aquí. Poco a poco, algo en mí despertó. No era rencor, era dignidad. Me di cuenta de que durante años viví pendiente de ser útil para los demás y olvidé ser útil para mí mismo. Siempre quise dejarles una herencia, pero nunca pensé en dejarme algo a mí: paz, tiempo, propósito. Así que decidí hacerlo. Empecé a organizar mis cosas. Revisé documentos, recuerdos, fotos, y al hacerlo comprendí que todo lo que había acumulado, dinero, propiedades, bienes, no significaba nada sin respeto. No podía dejar mi legado en manos de alguien que había olvidado lo que era la gratitud. Y no se trataba de venganza, era justicia emocional. Una tarde me senté en mi escritorio con una taza de café y una decisión tomada. Llamé a mi abogado y le pedí que revisáramos mi testamento. Quería modificarlo. Él me miró sorprendido, pero no dijo nada. Tomó su pluma y me escuchó en silencio mientras le explicaba cómo deseaba que todo quedara. No dejé espacio para dudas. Cada palabra fue clara, firme, serena. Cuando colgué, sentí una calma profunda, no porque quisiera castigar a mi hijo, sino porque por fin estaba haciendo algo por mí. Había dejado de buscar su amor y había empezado a respetarme otra vez. Esa noche dormí tranquilo, por primera vez en mucho tiempo. El reloj seguía marcando su tic-tac, pero ya no me dolía escucharlo, porque comprendí que, aunque mi hijo me había dado la espalda, yo aún podía caminar hacia adelante. Y mientras apagaba la luz, pensé en una frase que se grabó en mi mente: a veces los que te desprecian no necesitan perderte para aprender, necesitan verte renacer. Y yo estaba listo para hacerlo. Después de reorganizar mi vida y proteger mi legado, pensé que lo más difícil había pasado. Pero la vida, como siempre, tenía otra lección reservada. No se trataba solo de enseñarle a Daniel, sino de enfrentar la verdad de lo que sus actos habían generado fuera de nuestra familia. Todo comenzó con una llamada inesperada de Isabel, una antigua amiga de la empresa que había mantenido contacto conmigo a pesar de la distancia. Su voz sonaba nerviosa. «Don Ernesto, necesito hablar con usted sobre Daniel. Ha pasado algo que, bueno, creo que debería saberlo». Le pedí que viniera. En cuanto llegó, sus ojos reflejaban preocupación y un dejo de temor. «Hace unas semanas», empezó, «Daniel firmó contratos apresurados con clientes importantes. Muchos de ellos se han retractado, otros lo demandan por incumplimiento. La reputación de la empresa está en riesgo y él no sabe cómo manejarlo». Mi corazón se encogió, no por rabia, sino por tristeza. Vi cómo la arrogancia de mi hijo, su impulso por heredar todo y demostrar superioridad, lo había llevado a un precipicio. «¿Dónde está él ahora?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Está en la ciudad, intentando reparar los daños, pero no es suficiente. Está solo y parece que recién ahora entiende la magnitud de lo que hizo».
Aquella noche no pude dormir. Pensé en todas las advertencias que le di, en cada oportunidad que tuvo para escucharme y en cómo eligió ignorarlas. Sentí una mezcla de culpa y alivio. Culpa por no haber intervenido antes. Alivio por haber protegido al resto de la familia y mis bienes. Al día siguiente, decidí ir personalmente a la oficina de Daniel. Quería verlo con mis propios ojos, aunque no fuera para reconciliarnos de inmediato. Solo necesitaba asegurarme de que estaba enfrentando la realidad. Cuando llegué, lo encontré sentado en su oficina, rodeado de papeles desordenados y con la cabeza entre las manos. Sus ojos reflejaban desesperación. Por un momento no dijo nada. Solo respiraba con dificultad, como si cada inhalación le doliera. «Papá», dijo finalmente con la voz quebrada. No pensé que todo se derrumbaría tan rápido». Me senté frente a él. No había reproches, no había insultos, solo una presencia silenciosa que lo hizo mirarme con atención. «Daniel», dije suavemente, «no estoy aquí para castigarte. Estoy aquí para que entiendas que tus actos tienen consecuencias y que el respeto no se gana con imposiciones ni dinero, sino con humildad y responsabilidad». Él bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Por primera vez vi que el orgullo no servía de escudo contra el miedo y la desesperación. «He arruinado todo», susurró. «Y siento que te fallé», suspiré. No había palabras que repararan el pasado, pero sí acciones que podían guiarlo hacia un futuro distinto. «No es tarde, Daniel. Puedes reconstruir, pero debes hacerlo desde la honestidad, desde la paciencia, desde el respeto por los demás y por ti mismo». Los días siguientes fueron intensos. Lo vi trabajar sin descanso, corrigiendo errores, pidiendo disculpas a clientes, rehaciendo contratos, aprendiendo a escuchar antes de decidir. Cada pequeño logro parecía devolverle un pedazo de dignidad que había perdido. Una tarde, después de un día particularmente agotador, me llamó mientras estaba en el taller. «Papá, gracias por estar incluso cuando no me lo merecía». No respondí de inmediato, simplemente lo escuché respirar y entendí que finalmente algo había cambiado. Daniel había comenzado a comprender que el mundo no gira alrededor del orgullo, sino del respeto, la paciencia y la responsabilidad. Esa noche, mientras me sentaba frente a la chimenea, reflexioné sobre todo lo ocurrido, los errores, las humillaciones, la distancia, la caída. Todo había sido doloroso pero necesario, porque solo cuando enfrentamos nuestras propias decisiones y sus consecuencias podemos empezar a crecer de verdad. Miré el techo de mi casa y pensé, el desprecio que una vez me hirió hoy es la misma fuerza que guía a mi hijo hacia la madurez. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo. Pasaron semanas desde que vi a Daniel enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Cada día lo notaba más humilde, más atento a los detalles que antes ignoraba, más consciente de que el mundo no se doblega ante la arrogancia, sino ante la responsabilidad y el respeto. Un día me llamó mientras estaba en el jardín. Su voz sonaba distinta, menos orgullosa y más sincera. «Papá, quiero invitarte al taller. Hay algo que quiero mostrarte». Al llegar, lo encontré frente a una pieza de madera enorme, cuidadosamente lijada, tallada y ensamblada. Era un banco largo, sólido, con grabados que narraban nuestra historia, momentos felices, errores, lecciones aprendidas y sobre todo el camino que lo había llevado a redescubrir la humildad y el respeto por mí. «Es para ti», dijo con voz temblorosa, «como símbolo de que finalmente entiendo lo que significa valorar lo que uno tiene y a las personas que nos sostienen». No pude evitar sentir lágrimas en los ojos. Tomé sus manos y lo abracé. No necesitábamos palabras. Todo lo que habíamos vivido estaba ahí, en el banco, en el silencio, en la mirada del otro. En ese momento entendí algo esencial. Las lecciones más duras a veces vienen de quienes más amamos, y las reconciliaciones más profundas se construyen en el respeto mutuo y en la paciencia. Mientras me sentaba en aquel banco, con el sol entrando por la ventana del taller, pensé
en cada persona que me está escuchando ahora. Tal vez estén atravesando conflictos similares, con familiares que no comprenden, con hijos que parecen haberse perdido en su orgullo o con padres que sienten que ya no son valorados. Quiero que reflexionen conmigo. ¿Qué pasaría si pudiéramos mirar a esas personas con paciencia y claridad, sin gritar ni humillar, solo dejando que aprendan y crezcan con sus propios errores? Porque a veces la mayor fuerza no está en castigar ni reclamar, sino en esperar el momento adecuado y actuar con sabiduría. Y ahora te pregunto a ti que me estás viendo, ¿cuántas veces en tu familia alguien ha sido subestimado o llamado inútil? ¿Cómo reaccionaste tú? Déjame tu comentario desde donde estás viendo este video y cuéntame, ¿alguna vez has vivido una situación en la que alguien que parecía un estorbo terminó enseñándote la lección más importante? Tu historia puede inspirar a otros que están pasando por lo mismo, porque todos tenemos un Daniel o un Ernesto en nuestra vida, y compartir lo que sentimos nos hace más fuertes y nos acerca.